Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga, un espacio de democracia mediática para radio, para televisión, para redes sociales, donde usted puede acompañarnos con el menú que a usted le apetezca. Estamos con Ortiga Libre, de manera que los temas serán tan variados como la agenda nacional, internacional y la que usted tenga en mente. Solo le pedimos ser breve, concreto, ortigoso, respetuoso, o breve, concreta, ortigosa, respetuosa. Nos vamos de inmediato con buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Bueno, hoy la buena nota la vamos a consignar en un plano un poco inusitado. Es que el ICE recibió una indemnización de Alcatel-Lucent por 10 millones de colones. Esto será, digamos, parte de una indemnización derivada de daños y perjuicios por el escándalo de corrupción que estalló hace casi 15 años. Esto es un acuerdo preliminar de carácter extrajudicial con un modelo de solución alternativa de conflictos. No concluye la historia ahí, pero hay hechos muy importantes. Una empresa internacional reconoce que lesionó a una empresa nacional. Una empresa nacional, sabedora de que fue lesionada, reivindica la lesión y obtiene un resarcimiento. Uno dice 10 millones de dólares, ¿qué será eso? Bueno, hágase una idea de que andará por encima de los 5.000 millones de colones. En el mundo de las telecomunicaciones, del ICE, esto no es una gran suma, pero en el mundo real es una cuantía importantísima y que no cierra el círculo porque todavía hay procesos pendientes. Entonces, buena nota para el ICE por mantener sus tesis, por recibir este resarcimiento, que aunque sea parcial, aunque sea limitado, es una señal de responsabilidad frente a un hecho deplorable. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos a La Hora que Ortiga. A partir de este momento usted puede acompañarnos por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que nos aporte sus puntos de vista sobre el acontecer nacional y los temas que le llamen la atención para desarrollar en el programa de esta noche. Vamos a comenzar por un hecho que es de importancia para todo el país y que conviene analizar participativamente. El Ministerio de Obras Públicas resolvió recibir la Ruta 27
como una obra que ya alcanzó los niveles correspondientes en materia de desarrollo y en materia de funcionalidad, reconociendo que hay algunos aspectos que no están concluidos y que tienen que valorarse, determinarse, concretarse en el paso del tiempo. Eso está por verse. Pero junto con el hecho de que reciben la obra, hay algo que me parece muy importante, que es la idea de que podría ser que el gobierno reciba en definitiva la Ruta 27, o sea, que compre esa infraestructura. Recordemos que aquí hay una concesión, que es el derecho del Estado, y una construcción, que es la inversión privada para que transitemos. Una empresa invierte en la construcción para dar un servicio concesionado y se resarce, se recupera, hace el negocio con el pago de los usuarios en los peajes. Bueno, el gobierno considera que podría tomarse esa carretera y hacer los arreglos necesarios para que pase a ser regentada por Conavi. A mí me preguntaron hoy qué pensaba y dije que era muy complicado como para opinar a ojo de buen cubero. Primero, no hay ninguna carretera en concesión que yo conozca que sea un mal negocio. Todas son buenos negocios, porque si no nadie se metería a construirlas. Pero a la par de eso, que uno diría hay que adquirirla, el otro tema es el gobierno, no cualquiera, es un buen empresario para manejar ese negocio y sacarle ganancias. Esa es la gran duda. Además de que, según mi entender, a esa carretera, aunque estén atribuyéndole la conclusión de una serie de aspectos, yo creo que no están concluidos. Yo la recorro con frecuencia y uso algunas de las derivaciones, y hay lugares que no están terminados o están insuficientemente acabados. De manera que hay que valorar si este sería un buen negocio para el gobierno, o si sería una manera de comprarnos una bronca que después no podríamos administrar. Esa es una ruta estratégica. Hay que construir San José-San Ramón, que está en la fase de planificación y de desarrollo contractual. Y hay que hacer la ampliación Guapiles-Limón de la 32, y queda todavía sin planificar Guapiles-San José, también de la 32, más se inauguraría en enero Cañas Liberia, y faltaría Cañas Barranca, Limonal Barranca, digámoslo así. Son grandes obras nacionales. ¿Tendrá sentido, tendrá razonabilidad que el gobierno adquiera esta vía? Bueno, lo ponemos en la agenda para que usted nos dé su punto de vista y nos diga qué tiene que decir al respecto. Y un tema que ha estado vivo inevitablemente es el relacionado con terrenos propiedad de diputados del Frente Amplio, subvalorados en cuanto al registro inmobiliario en las municipalidades. Particularmente hay una publicación sobre el caso de Gerardo Vargas Varela, y hay otra publicación sobre la diputada Zuray Carrillo. He leído especialmente las explicaciones de Gerardo Vargas, que dice que él tiene una década de tratar de poner en orden los registros correspondientes con la municipalidad de Turrialba. Esto no ha sido refutado por la municipalidad. Obviamente hay un condimento que correlaciona lo que ha sido la actitud del Frente Amplio de cara a acciones, inacciones, omisiones de políticos de otros partidos políticos, y
las que asume ahora para su propia membresía. ¿Usted qué considera? ¿Cómo percibe estas cosas? Observen que no estoy cargando la mano, estoy enumerando los hechos y las respuestas que he leído hasta este momento. Entonces tenemos el tema de la Ruta 27, tenemos el tema de tierras pertenecientes a diputados del Frente Amplio y cuyo valor registral pareciera ser menor de lo correspondiente. Eso está por discutirse. Y en la Asamblea Legislativa hoy empezaron ya a darse resultados en sesiones extraordinarias. Hoy se aprobó en primer debate un proyecto de ley de un impuesto a los moteles que podría generar hasta 900 millones, tal vez 1.000 millones al año para causas sociales diversas que tiene que atender el gobierno de la República. Además de eso, hay otros proyectos que están en la dinámica legislativa y que ya van tomando impulso. Creo que arrancan las sesiones extraordinarias con una marcada diferencia de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, en todo el mes de agosto, se aprobó un proyecto de ley. Nada más, eso fue todo. Ahora ya hay uno votado en primer debate, recibiría segundo debate después de que venga en consulta a la Sala Constitucional. Hay resuelto el nombramiento de un magistrado de la Sala Primera, el magistrado William Molinari, y además se nombraron 8 suplentes de la Sala Segunda del Poder Judicial. Muestra una actitud, una dinámica, una voluntad participativa distinta de lo que fue el año pasado. ¿De quién sea el mérito? Me parece que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es a quién beneficia el resultado, porque esto es ganancia para todos nosotros. Por otro lado, nos informan que una empresa se traslada de Costa Rica a El Salvador, con lo cual habrá 200 personas sin empleo. Una empresa dedicada a construir bolas de béisbol. Esto es muy triste. Siempre que afecta a familias el desempleo, hay un encadenamiento negativo y lo lamentamos enormemente. Mario Prado de Coronado, Marcela León de Alajuela, Sergio González de Cartago. Don Mario Prado, bienvenido. ¿Qué nos dice? Gracias, muy buenas noches. No, es que desde temprano escuchaba esa, la nota de buena nota que le diste, pero a mí me queda un mal sentimiento, porque yo pienso que esta empresa que hace ese reconocimiento lo hace por convicción, no por una percepción. Está convencido, posiblemente con documentación en mano, que los procederes de sus empleados en negociación con los empleados de la empresa afectada estuvo de mal proceder. Entonces toma la parte que le corresponde y hace el resarcimiento convencido de que sus empleados hicieron mal. Pero la parte de acá resulta ser que todos los personajes, que todos los empleados o los que representaban al ICE en ese caso y todos los involucrados, aquí no ha habido un juicio o alguien que pueda decir que también de esa misma manera lo que se procedió de nuestra parte, de parte de la empresa, de nosotros, todos los que operaron, estuvo mal. Ese es mi sentimiento, que si esa empresa hoy está haciendo el reconocimiento de que hubo un daño, es por convencimiento, y aquí no nos han podido convencer y prácticamente la parte de acá tuvo un criterio muy diferente. Caballero, no sé si yo me doy a entender. La forma como lo perciben los de aquí es muy diferente a como lo perciben. Ahora que usted decía, una empresa nacional resarcida por una empresa internacional, pero también la forma como esa empresa, y yo en algún momento, es que el tema ya es un poco viejo, pero y aclárame, yo creo que inclusive en su país de origen esos empleados sí tuvieron repercusiones legales. Tal vez para que me aclarara un poquito sobre eso, y el sentimiento que es cierto que es buena nota, pero también un poquito de dolor por lo que ocurre cuando los empleados que representaban al ICE no tuvieron buenos procederes. Muy buenas noches. Gracias, don Mario. Comparto totalmente con usted. Tiene usted razón, la empresa actuó motu propio,
tiene razón en que ha habido sanciones y procesos en su país de origen, tiene razón en que es triste lo que ocurrió aquí, deplorable, reprochable. Falta un elemento: aquí ha habido persecución de la justicia, ha habido gente condenada y encarcelada e inhabilitada, y hay procesos judiciales todavía en camino. Entonces, lo malo fue compartido, lo bueno es compartido. Yo rescaté el hecho de que esto no tiene precedente, por eso la buena nota de hoy. Antes de darle a doña Marcela León un detalle que también nos comparten por Twitter, que llama poderosamente la atención, es que el diputado Víctor Morales Zapata contrata a un asesor de los que fue destituido por el presidente Luis Guillermo Solís por aquella famosa acta donde se hablaba de utilizar sus capacidades en la función pública para beneficio del PAC. ¿Es esto es un reto, es un pulso, es un agravio, es doble moral, es un acto de solidaridad, es entender que la gente joven puede equivocarse y puede recibir una segunda oportunidad? Está interesante el tema. Doña Marcela León, bienvenida, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Yo voy a salir del tema, porque hay una situación que me está preocupando mucho con nuestro querido Hospital San Rafael. Fíjese usted que mi mamá hace año y medio le dijeron que tenían que operarse de la vesícula. Y resulta que hace unos cuantos días fue a que le dieran una programación para una operación y no le programaron la operación. El doctor lo que dice es, venga a emergencias si tiene dolor. Pero hace poco conocí el caso de un joven que pasó una semana sentado en una silla de ruedas porque no había cama. Y una enfermera que lo conocía fue quien le ayudó a conseguir una cama. Me parece gravísimo, gravísimo. Y, por ejemplo, yo tuve que hacer un examen que me hicieron en el hospital y a este momento no tengo el resultado. Supe que tenía y me hice un tratamiento, pero me lo hice por fuera. ¿Quién me paga eso? Buenas noches. Buenas noches, gracias por su llamada. El tema de los hospitales se las trae, ¿verdad? Porque en el caso del Hospital San Rafael, yo le cuento, creo que ya me lo ha oído, todos los diputados nos metimos a trabajar junto con el director, la subdirectora y la Junta de Salud en procura de darle abrigo al hospital, porque era como un pulso descompensado, a la caja aquí todopoderosa y el hospital aquí chiquitico. Bueno, hemos ido ajustando. Tendremos una reunión en las próximas semanas para evaluar cuánto avance ha habido, pero ese tipo de denuncias hay que hacerlas y con gusto yo las transmitiré también. A veces uno es testigo de excelentes servicios, lo acabo de pasar hace pocos días, a veces no. Y los hospitales deberían ser lugares donde la gente se sienta tratada humanitariamente, indistintamente de la gravedad. Nadie va ahí por la linda cara, ni el paciente ni el acompañante, y tampoco se justifica que tengamos que invertir en gastos en la medicina privada. Don Sergio González, desde Cartago, bienvenido. Mira, voy a aprovechar ese comentario que hizo la señora. Yo vivo en Tobosi, el Barco, Cartago. Hay como 5.000 habitantes y hay solo un doctor en el Valle. O sea, ¿cómo es posible que haya solo un doctor? Y a veces hasta 3, hasta 2 citas dan por día. O sea, eso ¿cómo es posible? O sea, la pregunta que yo hago es, ¿eso es incapacidad realmente de los gobernantes? Se lo hago como pregunta. 2, con esto de los asuntos de los pluses y con el alto salario que tiene este presidente del Banco Nacional, creo. Lo que yo me pregunto es, si lo comparamos el banco que es público al privado, ganarán igual, ganará lo mismo, que lo difícil. La pregunta es, ¿quién se ha hecho manda a un banco como el Banco Nacional? O sea, ¿quién, en qué momento, o quién se pone de acuerdo, o quién autoriza para que un presidente gane tanto dinero? Y con esto de los pluses, ¿en qué gobierno, o hace cuántos años empezaron con estos pluses y con las navidades, etcétera? O sea, es que no les dio la cabecita para darse cuenta que en realidad esto iba a ser realmente algo insostenible. Entonces quisiera saber que me oriente en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada.
es muy difícil determinar cuándo empezaron los pluses. Explicaba ayer que son una secuencia de actos donde se fueron incluyendo componentes parasalariales, las anualidades, la dedicación exclusiva, la prohibición y otros componentes compensatorios que se fueron negociando en convenciones colectivas. Durante una etapa los jerarcas se beneficiaban de las convenciones colectivas, después se excluyeron. Hoy de alguna manera ha habido como una recomposición, pero no es suficiente. Y cuando usted compara, por ejemplo, salarios en materia bancaria y financiera, ganan más los gerentes de los bancos privados que los bancos del Estado en general. Si usted particulariza, puede ser que encuentre diferencias. Lo cierto del caso es que el gerente de un banco maneja un patrimonio enorme y una responsabilidad enorme, y es entendible que ganen muy bien por la seguridad profesional que tienen que darle a la institución, pero yo creo que también en este país deberíamos tener una autovaloración de lo que corresponde con una sociedad modesta en cuanto a su riqueza, en cuanto a su haber. Estas son cosas que están a la luz del día y que cuando se discuten como que todos tendemos a hacernos un poquito de la vista gorda pensando en que tal vez nos caiga a nosotros ese beneficio. Les habla alguien que gana como diputado, yo no me puedo quejar, yo gano muy bien y trato de ejercer mi labor para justificar ese ingreso, pero que hay abusos, para arriba y para abajo. Gerardo Barrantes desde San Carlos y Pedro Mora desde Coronado. Adelante, don Gerardo. Sí, buenas noches. Viera, don Rolando, que cuando usted se pregunta si el Estado estará en capacidad o es buen administrador, yo no sé qué pensar. Yo he visto que el Estado ha sido muy buen administrador en ese sentido. Ha creado empresas e instituciones que han sido muy eficientes, muy eficaces, que han sido modelos en Latinoamérica y que le han dado a Costa Rica los índices más altos de bienestar social. Podemos hablar del MOP, en los tiempos que el MOP construía carreteras que duraban 30, 40 años, los mejores puentes los hacía el MOP, hacía escuelas, hacía colegios, hacía muebles, todo de primerísima calidad. Tenemos la Caja del Seguro Social, tenemos un Banco Popular, tenemos el ICE, todas empresas ejemplares, pero ¿sabe qué fue? Lo que pasó es que un grupo ahí de empresarios políticos o políticos empresarios vieron el gran negocio y empezaron a destruir desde adentro todas esas instituciones para hacerlas aparecer mal y quedarse con el negocio, Rolando. Me parece que usted debería darse cuenta de eso, porque si usted no se da cuenta, entonces no sé en qué mundo estará viviendo. Con respecto al ICE, imagínese, eso le voy a preguntar yo a usted. ¿Usted cree que sea bueno para el país, o sea, para el Estado, que le quiten el negocio al ICE y se lo den a las empresas privadas? ¿Usted cree que eso beneficia a nuestro país como país, a nuestra población, a los consumidores? ¿Usted cree que es bueno eso, que le quiten el negocio al ICE, se lo dan a las empresas privadas? Ahora la telefonía y más adelante la electricidad. Tenemos que recordar de que las empresas del Estado fueron creadas para dar un servicio, no para tener ganancias. Las empresas privadas lo que van es por el lucro, y lo que van a hacer es sacar hasta la última gota de sangre a los usuarios. Buenas noches. Buenas noches, gracias a don Gerardo. A mí me gusta oírlo y lo oigo con atención, aunque como dice una persona amiga mía, yo sea multitasking porque estoy en varias cosas a la vez. Para don Gerardo, uno está bien en su enfoque si coincide con el de él totalmente, y si no, quién sabe dónde está uno. ¿Será que yo no sé dónde estoy? ¿O será que la bola se devuelve hasta San Carlos? Digo yo, dice una persona muy querida que se sienta en este mismo lugar en las mañanas. Don Pedro Mora, es de Coronado, adelante. Aló. Sí, don Pedro. Sí, don Pedro. señor. Con mucho respeto. Adelante, por favor. He quedado, como dice usted, turulato. Y eso que no soy de Alajuela. Me ha sorprendido tremendamente la respuesta que le dio usted al tras anterior
participante, diciendo que es muy difícil saber quién, porque en el paso del tiempo, mire, usted lo sabe porque usted es un político de vieja data. Pero ¿a qué tema? Al tema de los pluses y de los sueldos de privilegio del sector público y toda esa cosa. Usted sabe que hay una junta directiva en cada banco del Estado. Y hay acuerdos de junta directiva que avalan o no avalan pagarle a Fernando Naranjo 17 o 20 millones. Y pluses y la inopia, y que hay otra cuestión que llaman dedicación exclusiva, todo eso está en actas de junta directiva. Así es que usted no me venga a mí a decir que es muy difícil. Contrate a un historiador. No, pero espere un minuto, juguemos un toquecito de Ortiga. Es muy difícil para quien está aquí sentado ponerle fecha a cuándo se origina eso. Eso es lo que yo contesté. Para usted es fácil ponerle fecha. Ayúdeme, por favor. Yo no lo puedo hacer en este momento. O con usted. Esa fue la pregunta y esa fue la respuesta. A usted no le están preguntando si es usted el que va a decir cuándo. No, a mí me preguntan. ¿Usted podría decir cuándo empezaron? La respuesta mía es muy difícil decirlo. ¿O para usted es fácil? Sería yo muy ingenuo en pensar que el señor que preguntó le dice que usted diga si sabe o no. Usted tiene que decirle, hay que hacer un estudio para ir históricamente viendo acuerdos de junta directiva que fueron los responsables. ¿Cuáles 7 directores de este banco aprobaron el plus para este, la dedicación exclusiva para el otro? Obvio que el pobre señor que llama, igual que yo, que soy un pobre señor, no le preguntamos a usted que usted sepa todo, porque usted entonces sería un dios. Por eso me dejó turulato. Que tenga muy buenas noches y pellizquese. Buenas noches, muchas gracias, don Pedro. Vamos pellizcándonos a medias, porque la pregunta fue la que leí, la respuesta fue la que escuchó. Pero usted tiene razón, todos los actos públicos tienen algún documento de respaldo. Lo que pasa es que dejaría de ser la hora que Ortiga, entonces tendría que convertirlo en la hora de la historia. Y yo tendría que ir a revolcar archivos para venir a contestar pelimétricamente lo que me plantean. Pero aún así, agradezco su intervención y la ortigadita, porque eso es lo que le pone sabor a la vida. Tenemos llamada, vamos con esta llamada y después vamos a pausa. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000. Glenn tiene una llamada de don Cristian Torres desde San José. Adelante, por favor. Sí, bueno, sobre lo de los gerentes de los bancos. Como dice el señor don Fernando Naranjo, sí, yo sé que debe ser un trabajo muy difícil, pero como usted dijo hace un momento, los gerentes de bancos privados, si no es que son accionistas, cuidado y son los dueños, indiferente. Es mi pregunta, bueno, si no es así o estoy equivocado. Muchas gracias por su llamada, don Cristian Torres. Tiene razón, hay gerentes de bancos privados que son accionistas, la inmensa mayoría trabajan para los bancos privados. Hoy, la mayoría de los bancos privados que están afincados en nuestro país son internacionales, no son nacionales, por lo tanto, difícilmente sus gerentes serán socios, pero sí los ha habido en varias ocasiones. Ese es un buen punto de vista. Vamos a una pausa y ya regresamos. Mi nombre es Alberto González Jiménez, gerente general de la Cruz Roja Costarricense. Quiero invitarlos a ver y a escuchar La Hora que Ortiga por Radio Monumental
y por Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000. La Ortiga Cera en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Ya vamos con las llamadas. Víctor Chinchilla, no creo que el gobierno sea buen empresario. Al rato nombra un superministro que vea las carreteras solamente y gane varios millones. Rolando, el presidente firmó un decreto para arreglar más de 10 puentes hace más de un año. A la fecha no se ha hecho nada. Pregunto, ¿este atraso se hubiera visto en cualquier administración o es falta de espuela? Buena pregunta. Juan Carlos Rojas, ¿cómo es posible que después de todo lo que hemos pagado por la Ruta 27 ahora la quieren comprar? ¿Será posible que aguantemos algo así, todo por las precisas de Oscar Arias? Orlando Palma, no tiene vergüenza tratar de adquirir esa otra trocha. Dice don Orlando Palma. Charlie Bolaño nos manda una buena foto, el diputado Gerardo Vargas, y dice el chiste del día: 56.000 metros cuadrados de terreno valorados en 800 colones. Eso es bien hortigoso. Y nos manda otro muy bueno, La Mujer Perfecta. Para quien gusta de eso, el varón lleva una cajita de six pack y ella lleva una cajota de cervezas. Vean ustedes las cosas que llegan de nuestros creativos hortigosos para que disfrutemos. Don Ricardo Aguilar, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Rolando, el país está técnicamente quebrado. En este momento estamos, digamos que empezando el gobierno de Carazo. Carazo tenía que evaluar y no evaluó. Él venció 8 a 8.60 y tenía que evaluar como a 12 y algo. Estamos ahorita en la misma historia. Lo que pasa que en esa época no era tanta corrupción como ahora, sino que en esa época lo que teníamos era como un terrorista presidente que fue Carazo, fue el primer voto mío en el 78. Ahora lo que hay es Albino Vargas, los sindicatos, todos esos pluses, toda esa corrupción que ha habido, y ninguno quiere poner el huevo. Entonces a mí me da risa, Rolando, con los sindicatos de que Albino y Guarda le toquen los pluses y Guarda eso. Y yo le digo con mucho respeto, mire, Albino, si no se toman medidas, ese poquito que se les tiene que quitar a ustedes va a ser el sueldo, porque esto vamos por un precipicio, Rolando. Entonces tiene que haber medidas, si no el país quiebra, quebramos y entonces todo el mundo se queda sin sueldos. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que queremos nosotros los costarricenses en este momento? No solo Albino, todo eso. Y una cosa, Rolando, vea, el país está técnicamente quebrado, pero está quebrado Oscar Arias, está quebrado José María Figueres, está quebrado doña Laura Chinchilla, está quebrado todos los presidentes que van a estar quebrados, están posteados en millones, pero como la plata de ellos, del gobierno, no era de ellos, entonces dejaron que el país quebrara, pero los fondos de ellos propios jamás nunca van a quebrar. Mundo jala para su saco aquí. Entonces, Rolando, como decía el compañero, ahora mire, los taxistas, nosotros, Rolando, tenemos que ir con 3 tejas y media, y en debe uno pensiones de 17 millones, la pensión de este carajo Rogelio Ramos de 9 millones, entonces ahí es donde uno le hierve la sangre. Entonces dice uno, que van estas personas a nuestra patria, como la queremos nosotros, los que estamos sosteniendo todas estas acaguaterías, Rolando. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que hacer, ¿va? Si es que queremos a Costa Rica, porque una cosa, es decir, es que yo quiero mucho Costa Rica, no, es si la quiere, pero desde el alma, desde que nacimos, los pisos de tierra, los que comimos tortillas y gallos de frijoles, y nos quedamos con bueyes entre boñigas, ¿me entiende? Entonces, muchas gracias a don Ricardo Aguilar, muy sentido su mensaje, y además señalando elementos históricos, personajes, circunstancias cuestionables, objetables. Don Javier Alvarado de Tibás y don Carlos Cortés desde Cartago. Adelante, don Javier. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Mire, qué importante programa. Lo único,
es que no hay tiempo para tantas cosas que uno quisiera decir. En primer término, don Rolando, mis respetos, y también, como también a uno le gustaría que los políticos, las iglesias respetaran a los que estamos pasando una situación muy caótica e increíble, ¿verdad? En primer término, son muchos los puntitos, son cortos, pero así rápido. Primer término, cuando yo oigo a la gente hablar, yo tengo 6º grado nada más. Sí, señor. Y oigo a la gente hablar, me quitaron, ese señor que acaba de hablar me quitó todo lo que, cierto pensamiento mío. Cuando yo oigo a la gente hablar, veo que este país no ha madurado nada. En cuanto a temas tan importantes como defender la patria. Vamos a eventos especiales, nacionales, qué sé yo, cantamos los himnos patrios, pero del dicho al hecho, o cantar una canción al hecho, a defender a la patria, no somos nada, no hacemos nada. Dígame una cosa, don Rolando, ¿cuándo empezó estos chorizos, estos corrupción? Desde Arias para acá, de Arias 86 para acá, todo, porque esta novela no acaba, nadie va a la cárcel. Los 19 altos bancarios se repartieron millones hace unos días, hace unas semanas, dígame, ¿van a devolver esas platas? Pues esas platas del país, esas platas del pueblo, puestos de todo el pueblo. Ahora, si un banco privado es un banco privado, el gerente, el presidente, que se gane los millones que le dé la gana, él compró ese banco, pero los bancos estatales son del Estado, la palabra lo dice, del pueblo. ¿Cómo pueden hacer jolgorio con tantos salarios y pensiones tan millonarias? El Poder Judicial, los dioses del Olimpo, como dice Juan Diego Castro, intocables, eso no se vale. Yo pregunto, ¿no tienen temor de Dios? ¿Nunca leen la palabra de Dios algún día? Me gustaría que leyeran Génesis 6:6 para que se dieran cuenta que Dios está vivo. Lo que pasa es que con el libre albedrío que el Señor nos dio, Él no ha actuado, Él no va a actuar hasta el juicio final. Muchas gracias por su llamado, Javier Alvarado, una reflexión espiritual al final que nunca deja de hacer falta. Don Carlos Cortés, desde Cartago, adelante, por favor. Señor diputado, discúlpeme la gripe que me atorrenta ahora. Vale que no llega por el parlante. Por dicha, mire, en relación a la consulta que a usted le hicieron, de los pluses, que usted dijo que usted no los investigaba. Le hago una pregunta, ¿usted cuando hizo los desastres en el INDER, los aumentos de sueldo, cómo se hacían? ¿Con acuerdo de junta directiva o sin acuerdo de junta directiva? No se haga como decíamos antes, chiquillos, no se haga, no le luce. Bueno, vamos a ver, don Carlos, ojalá que goce de buena salud física y espiritual. Yo no dije lo que usted acaba de decir, yo no dije que yo no los investigaba, dije que no tenía la respuesta, que era muy difícil. ¿Cuál es la dificultad de entender eso? Simplemente tengo una limitación humana. Soy una persona, ustedes son todos los que quieran entrar por redes, por teléfono, y ahí vamos construyendo juntos este diálogo. 1, 2, en el caso del INDER, déjeme decirle que le pongo toda la carota ante la cámara. Todo lo contrario, frené gollerías que iban en la nueva ley. Una de ellas, que pudiera renunciar quien quisiera y que le pagarían todos los años trabajados a razón de 1 mes por cada año, indistintamente de la edad. Eso iba en el proyecto y eso impulsaban los sindicatos. Y este presidente ejecutivo tuvo que pararse en la manguera y hacerle un nudo y decir: esto no pasa. Conmigo no se negoció la nueva convención colectiva, rigió la que estaba vigente cuando yo llegué, no negocié 1 centavo, absolutamente nada. Pero le termino con algo, el personal del INDER gana moderadamente en concordancia con una institución de interés social. En el INDER que yo conozca, entre el personal no hay gollerías que sean reprochables como sí se han descubierto en otras instituciones, porque es una institución que sufrió mucho, que fue muy afectada por procesos de investigación y intervenciones externas y por errores de la administración. Míos, seguro que sí los habrá, pero no en el plano que usted sí dice. Así es que goce buena salud, que mañana amanezca mejor. Don Miguel Morales, de Desamparados. Buenas noches. Buenas noches. Sí,
costarricenses vamos de cabeza, o sea, vamos para el guindo. Esto de pagarle a esta gente de la ruta, bueno, yo ya no le llamo la ruta 27, sino que le llamo la trocha 27, como lo dijo un caballero que me antecedió. Esta es la trocha 27. Esto va a traer, vea que se les va a comprar, esa gente todavía no ha terminado la obra, no está terminada, lo dicen los periódicos, las televisoras, todo el mundo lo dice, y sin embargo ahora se le va a dar otra plata a esa gente. Estos nefastos gobiernos que hemos tenido, no sé qué piensan. Y es que vea, hasta lo agarran uno de maje. ¿Quién iba a creer a Oscar Arias que nos iba a dar motos BMW y carros Mercedes-Benz? Nadie le cree eso, y el que cree porque es muy maje. Pero sin embargo él lo dijo, ¿ah? O sea, es que ya el pueblo no les importa, nos vacilan. El memorándum del miedo, que decía, démoselo a los más sencillos. Vea qué manera. Y yo tengo miedo, porque esto vamos de cabeza. Y ojo con los porteadores, porque ellos están dispuestos a tirarse a la calle. La policía tiene que tener, o sea, la guardia tiene que tener mucho cuidado, porque se puede armar una revolución. Esto está terrible. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias por su llamada, por su aporte y por la ortigadita. Déjeme ver, dice Warren Chaven, al Estado le sobra capacidad, lo que le falta es tener menos amarras burocráticas. Al MESE, dice, un banco privado, Corbana, trabajando para los grandes productores. RIP, eso es la economía social solidaria que llaman, fincas a 100 pesos, así sí es tuani ser sandinista. Alberto M, una burla, un acto desvergonzado y retador no solo hacia el presidente, sino hacia la ciudadanía. Está hablando del nombramiento de un asesor destituido del Poder Ejecutivo. Vero Noacamo 21, ¿cuál equipo? Luis Guillermo del PAC lo que tiene solo una rejunta y cada uno jalando para su lado, así que equipo no hay. RIP, la gradería de Sol que llamaba el difunto Don Beto. Manrique Loaiziga, otra vez el presidente ninguneado por un amigo de la casa, queda madre de gobierno. RIP, a ver cuándo dice el ministro de Trabajo que no puede obligar a la gente a comprar bolas. ¿Se acuerdan cuando digo que no puede obligar a la gente a comer pollo, o hamburguesas, no sé? Humberto Rodríguez, desde Rosario, Desamparados. Adelante. Yo he seguido su trayectoria política, al menos hasta donde yo sé. Usted fue diputado en la administración Figueres, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, solamente le voy a decir dos cositas para que reflexionemos sobre administración. Perdimos la red de ferrocarriles del Pacífico y del Atlántico, cuando fue don Pepe el que rescató la del Atlántico. Perdimos a un tren que tenía su propia electricidad, y nadie que yo recuerde, nadie dijo nada, y yo mismo, que era un carajillo, dije, pero qué diablos estaba haciendo yo, que por lo menos no me fui a pegar unos gritillos ahí. Don Rolando, no le digo lo del Banco Anglo, porque ese es otro asunto, pero también lo de los maestros, don Rolando. ¿Usted recuerda eso? Bueno, don Rolando, que pase buenas noches. Muchas gracias por su llamado, Humberto Rodríguez. Dos temas: ferrocarriles. La decisión se tomó del gobierno de José María Figueres, yo era diputado, había pérdidas de 100 millones mensuales. Años después se ha reconstituido en gobiernos de Liberación Nacional y ahora en el gobierno del PAC. Sigue siendo una actividad no rentable, pero hay esperanzas, conforme ha crecido la población, en que se torne una actividad rentable. No es mi especialidad. Creo que la decisión que se tomó entonces correspondía a la época, y la que se ha tomado en los últimos gobiernos corresponde a otra época. En el caso de las pensiones del magisterio, quiero decirle a Humberto que lo que voy a decir lo he sostenido en muchos foros. Probablemente sea el único diputado
que votó ese proyecto y que ha pedido perdón públicamente, no por el proyecto, el régimen de pensiones de magisterio estaba en peligro de ruina, sino porque los datos que recibimos eran técnicamente incorrectos, y con esos datos votamos. Esa es mi responsabilidad y no la puedo eludir. Ahora vuelvo a ser diputado y he ayudado en todo lo que pueda en proyectos del magisterio, no por cargo de conciencia, sino porque veo las cosas con mucho más precisión y lucidez. Don Eduardo Guzmán desde Desamparados y don Carlos Cortés de La Uruca. Aló. Aló. Don Eduardo, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Rápidamente, es un detallito, no tiene que ver con un tema, sino más bien con la llamada de un señor que se refirió al INDER y le hizo directamente unas preguntas a usted. Entonces, voy a repetir lo que hace algún tiempo, no sé si a principios de año, le dije a otra persona también que llamó por la vía telefónica para participar, que los que hemos trabajado alguna ocasión en radio sabemos lo que es la inversión de tiempo en programas como este. Que entonces a este señor que le hizo preguntas a usted directas, yo le diría que llegue a la emisora, que usted le dé permiso para que él se refiera a los temas que él necesite, pero estar frente a un micrófono es muy diferente a una llamada. Por eso yo, en este caso, hago referencia a los que hemos trabajado en alguna oportunidad en radio y sabemos lo que es la inversión de tiempo en radio, lo mismo que en televisión. Eso es todo, buenas noches y gracias por la oportunidad. Buenas noches, muchas gracias, don Eduardo. Bueno, efectivamente. Además, hay un detalle que a mí me hace sonreír íntimamente. Yo soy el único político activo de este país, y lo digo sin ninguna modestia, que todas las noches se expone a un escrutinio público, sin límites, sin filtros, sin cuestionarios previos. A mí me pueden preguntar lo que sea, no tengo respuesta para lo que sea. Eso hace que la dinámica tenga este sabor y este valor. Yo no digo que eso me haga mejor que nadie, solo me hace ligeramente diferente en el abordaje. Y a ustedes, amigas y amigos de toda la red Ortigosa, gracias por ayudarme a crecer como persona, porque cuando me raspan la pintura, como hoy, yo tengo que hacer acopio de determinados valores y elementos para que el programa tenga sentido. No es disgustarme, no es descalificar, es tratar de atender razonablemente el cuestionamiento. Al fin y al cabo, lo que fui, soy y seré, hasta que me pongan el vestido entero de madera o de cartón, yo no sé qué me va a tocar, soy un educador que está en política, sí, porque esa es mi naturaleza. Gracias por el comentario, don Eduardo. Don Carlos Cortés desde La Uruca, Gregory Trejo desde Atillo, y con ellos vamos cerrando las llamadas. Hoy ha estado tupido esto, muy lindo. Carlos Cortés, adelante. Me debe saludar a don Rolando. Igualmente. Yo me puedo pensar así rápidamente. Bueno, hay un antecedente que Carlos Cortés, que no es familia, es de Cartago, pero no es familia mía, ¿verdad? Hay un asunto que me llama la atención, que he oído en los movimientos de diputados y todo eso, cada vez que viene cada 4 años lo mismo, que ahora viene el asunto de alcaldías, regidores y cuánta cosa. Pero yo me he puesto a pensar una cosa, don Rolando, usted es la segunda vez que llega diputado, cierto que usted pone en la cara también un montón de cosas y yo lo felicito, pero le ha faltado un poquito también de madurez respecto a su profesionalización dentro del plenario, dentro de los diputados, que costarricense lo necesita. No ha habido un diputado, y me gustaría que fuera usted, el que se pare ante el plenario y le diga al señor presidente de la asamblea: fuimos nombrados por el pueblo y luchemos para el pueblo sin venir a chismear ni a pelear aquí tanta cosa, porque definitivamente el diputado es para legislar y ayudar al país. Vea usted el asunto de las convenciones colectivas. Hay mucho dinero que está perdiendo el gobierno porque hay mucho vaguito en el gobierno. Son convenciones que existen, son derechos adquiridos, pero vea usted, revisen ahí presidentes ejecutivos que ganan millones
en una presidencia ejecutiva de una institución y nadie le limpia ese salario. ¿Por qué no lo hacen así? Y le dicen, señores diputados, yo quiero que le hable al pueblo y hablemos como somos, porque nos nombre el pueblo y trabajemos para el pueblo, que es lo que en realidad el pueblo está pidiendo ahora, nuevas leyes para modernizar y cambiar la Constitución, porque ya está muy vieja y tenemos que actuar de una vez. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias a don Carlos Cortés por su intervención. Preciso para darle la palabra a don Gregory Trejos. En la Asamblea Legislativa hay límites en el uso de la palabra, en los roles que le tocan a cada uno. Hay que tener habilidades, destrezas para que uno pueda usar la palabra más allá de lo que le corresponde. Y en general, la ciudadanía ve mal que el diputado esté golpeando permanentemente al gobierno, entonces hay que promover puntos de equilibrio. Por eso hay una gran mayoría de diputados que estamos tratando de ayudar con legislación ahora, que es el periodo en que dirige el gobierno la Asamblea Legislativa en cuanto a agenda. Don Gregory Trejos, con la última llamada de la noche. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Hay un sabio dicho, dice, aquí creado por los ticos, no hay cara en que persinarse. Hay otro sabio dicho que dice, el que a buen árbol se arrima, etcétera, etcétera. Sí, hemos comprobado que los funcionarios públicos, la gran mayoría, apartando unas honrosísimas excepciones, pero si vemos que los funcionarios públicos solo llegan a saquear, entonces también vimos cuando Guanacaste muy honestamente en aquellos años decidieron que ellos no iban a funcionar por sí mismos, decidieron tomar la sabia decisión de arrimarse a un buen árbol en aquel tiempo, Costa Rica. Hoy en día ya Costa Rica está cancerosa de tanto político deshonesto. Podemos, al ver ese cáncer avanzando, tomar la misma decisión de Guanacaste, arrimarnos a un buen árbol para hacer que sobreviva nuestra patria. Unámonos, pidamos todos unidos, los ticos, la anexión a Estados Unidos, y de esa forma entrará la disciplina aquí, la honradez, y por fin la buena vida para todos los costarricenses. No tenemos que tener orgullo de amputar ese cáncer. Seamos parte de un país triunfante. Ya no seamos tercermundistas. Seamos poderosos y confortables. Muchas gracias a don Gregory Trejos por su intervención, en relación con la cual discrepo de manera absoluta, pero lo escucho con mucho respeto. Si en Estados Unidos no hubiera corrupción, si en Estados Unidos no hubiera drogas, si no hubiera violencia, si no hubiera xenofobia, si no hubiera pobreza extrema, si no hubiera inequidad, tal vez se podría pensar, pero mientras tanto no son precisamente un referente en varias de las cosas sociales que he mencionado. Orlando Palma, saludos Rolando, todos tenemos que sacrificarnos para que este país salga adelante. Whale Tico, Rolando, profundice en lo que está sucediendo con TCM. El FAC, encabezado por el diputado Mr. Transparencia en pago de impuestos, ha manejado el gobierno para mantener cerrado el Tajo de Asunción y así encarecer el proyecto. Además está organizando un sindicato transportista para obstaculizar la construcción del proyecto. Sin el Tajo, el país perderá las divisas de la compra del material. Roberto Chacón, qué paciencia, Rolando, hay gente que en lugar de ortigarse pasa de necio. Esto en la relación con el tema de la fecha de los pluses. Eric Fernando Alvarado, desde Heredia, este país tiene un serio problema y se llama falta de gobernabilidad. Sindicatos, políticos, burócratas y todos los ciudadanos lo estamos quebrando. Cada sector defiende sus intereses. Nidia Rodríguez, Rolando, no puedo dejar de pensar en la deuda que tenemos para con la niñez. Agresiones con mayor maldad y colateral a esto, leí que la red de cuidado pierde continuidad. Un punto doloroso, doña Nidia, y muy real. Lucy VR, el gobierno no debe adquirir la ruta 27, nos quedaríamos sin esa ruta en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente Miriam Hernández Torres, saludo desde Quepos, un saludo desde La Hora que Ortiga. Bueno, amigas, amigos, vamos cerrando nuestra jornada de esta noche.
Vieran que me estoy divirtiendo con la ortiga libre porque es apuñalada por bollo pan en el mejor sentido de la palabra, porque todo el mundo habla de los temas que quiere plantear. Observen que hoy nosotros íbamos con un guión, una agenda, una línea temática, y el movimiento ortigoso tomó para otro lado. Eso me gusta, porque esa es la vida de un programa participativo y abierto como este, sin cortapisas. Gracias a Dios, gracias a ustedes, amigas y amigos, por permitir este espacio y a esta empresa que nos lo facilita. Alexander Víquez y Mayra Alfaro en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Que descansen, mañana ortigaremos nuevamente. El jueves no habrá ortiga porque hay fútbol, pero mañana sí nos encontramos. Que la pasen bien. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.